Bueno, buenos días. Yo quiero empezar dando las gracias, aunque no está presente, pero creo que nos iba a seguir en streaming, a Luisa Marugán, que es la primera que trabó contacto conmigo y que, como muchos sabéis, pues creo que está en Finlandia por cuestiones familiares. También a la directora de la escuela, Ana María Caellas, con la que también hablé ya antes del verano, y también a Iluminada Sánchez, que es la que amablemente ha hecho esta presentación, además de a mi compañero de mesa, con el que solamente nos habíamos puesto de acuerdo en que ni habíamos pensado el orden ni nada. Yo le dije que iba a hablar, que es de lo que voy a hablar, de en qué y por qué la filosofía no se reduce al psicoanálisis. Y bueno, como en una mesa lo mejor es tener puntos de vista contrapuestos, yo creo que luego podremos quizá mediar entre estos, porque las afirmaciones dichas brevemente pues se pueden mediar, pero en principio el desacuerdo es una forma de respeto. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Juan José Rueda. No voy a hablar de mis desacuerdos, si acaso luego, pero lo tengo que decir porque como todo el planteamiento es casi contrario, muy brevemente. Yo creo que el psicoanálisis no es una filosofía. Si la filosofía busca la totalidad, es verdad que nunca puedes llegar a ella, porque como dice Adorno, después de Hegel, quien crea que llega a la totalidad, alcanza la totalidad, pero de delirio. Claro, pero no puede rebajar ni siquiera un ápice, dice Adorno, ese concepto enfático de verdad. E incluso la pregunta por si el mundo en su conjunto, como Wittgenstein y muchos otros filósofos, pues han planteado. Y claro, el psicoanálisis no es una filosofía, sino, por peculiar que sea, aspira a ser una ciencia. Es verdad que no una ciencia positiva, al uso, es verdad que hay una atención a lo particular, pero que solamente desde puntos de vista generales se pueden tener en cuenta, que hay un híbrido entre la energética y la hermenéutica, como dice Paul Ricoeur, que aunque no se pueda falsar como otras ciencias, que es lo que Popper le achacaba, eso sucede en otras disciplinas, como por ejemplo la antropología, que no está abierta a la observación universal, porque cuando un antropólogo observa un determinado pueblo, es él el único que lo observa. Con lo cual, pero yo creo que el psicoanálisis trata de ser una ciencia peculiar, no todas se comportan al modo de la física. Esto no lo voy a desarrollar. En la APM, precisamente, una de las veces que me invitaron a hablar, hablé precisamente sobre el sentido científico y su problemática en la crisis de la ciencia del siglo XX, ¿no? El sentido del psicoanálisis. Respecto a la formación de Freud, no voy a hablar de esto es como por un inicio, porque está en contrapuesto el punto de vista. La formación de Freud tuvo, obviamente, una admiración enorme por la filosofía, algún texto que has citado y algún otro, pero su formación filosófica es francamente escasa, es muy endeble. Ha leído a Feuerbach. Él dice que no leyó a Nietzsche. La relación de Nietzsche con Freud siempre se dice que es muy intensa. En algunas afirmaciones de partida, en los puntos de vista finales, no pueden estar más separados. La incitación al límite, la renuncia que está en la entraña del psicoanálisis tiene muy poco que ver con Nietzsche. Y a Kant no le conoce nada bien. Y a Platón le cita, pero le cita porque tradujo un ensayo de Stuart Mill sobre Platón. Es decir, que la formación filosófica de Freud es muy floja, muy endeble. Yo creo que su gran formación humanista viene sobre todo de la literatura, de Goethe, de Schiller, de Cervantes, de cuya influencia me he ocupado en algún artículo, Cervantes en Freud, no solo con el Quijote, sino con el Coloquio de los perros y otras. Y en cuanto a la filosofía romántica del inconsciente, bueno, yo creo que ahí se produce una ruptura. Es que cuando el romanticismo está hablando de inconsciente, no está hablando nunca en el sentido freudiano. Está hablando de inconsciente en el sentido de subconsciente, es decir, de eso que está debajo de la conciencia. Pero es que Freud no utilizó prácticamente nunca el término subconsciente, a no ser en la etapa prepsicoanalítica. Por ejemplo, en el estudio de las diferencias entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Ahí sí, dice en un momento, hay pensamientos que se disocian de la conciencia y van a lo subconsciente, pero ese es el Freud prepsicoanalítico. Hay cosas que están debajo de la conciencia,
por ejemplo, las normas gramaticales, de las que no somos conscientes normalmente, aunque empleemos con cierta corrección el lenguaje. Hay cosas que están debajo de la conciencia, pero que no son inconscientes en el sentido freudiano. Son simplemente preconscientes. Y de ahí que Freud, el término subconsciente, realmente lo trata muy mal, lo utiliza poquísimas veces. Y la filosofía romántica, lo que está hablando cuando dice el inconsciente, es de lo subconsciente. Es como cuando habitualmente se dice, no me he dado cuenta de esto, es inconsciente. Pero eso no es el inconsciente freudiano, que es otro sistema regido por otra legalidad. Y bueno, de lo que yo quería hablar, eso sí se lo anuncié a Juan José, es que es justo casi el punto. Depende, porque claro, como no os conozco, pues no sé, es difícil a veces, pero mi percepción por mi relación amplia con grupos y psicoanalistas, es que muchas veces se tiende a reducir, el psicoanálisis tiende a reducir la filosofía al propio psicoanálisis. Y yo creo que eso es ilegítimo. Creo que eso es ilegítimo porque el psicoanálisis, que creo que tiene aportaciones valiosísimas que hacer, y bueno, pues que yo estoy muy en la onda psicoanalítica por mis publicaciones, mi dedicación es obvio, pero me parece que el psicoanálisis es una aportación importantísima, deslumbrante en algunos momentos, pero cuando no quiere aspirar a la totalidad. Como piense que es la palabra que va a resolver los demás problemas, se convierte en la salsa que acaba estropeando todos los platos. Es decir, su aportación hay que tomarla como esa aportación, pero sin ningún afán reduccionista. Y Freud, desde luego, tuvo tentaciones de la filosofía, nunca se dedicó a ella, le parecía que los filósofos se perdían en especulaciones, y cuando en la última etapa de su vida se afloja el freno que había querido ponerle a su especulación, como él dice, tampoco me dedico a la filosofía, y no se dedica a la filosofía, sino que abarco puntos de vista de interés general desde una base psicoanalítica, por ejemplo, en el malestar en la cultura. Y bueno, pues filosóficamente yo creo que su formación es muy escasa, de ahí algunos de los graves errores que, con toda mi admiración por Freud, filosóficamente en su obra contiene. Pero bueno, como tenemos que establecer un diálogo, pues, y el punto de vista, en principio, porque luego a lo mejor si hablamos no están contrapuestos, no por mediar fácilmente en un eclecticismo, es que sé que las afirmaciones dichas en breve tiempo, pero yo de lo que quería hablar, y es de lo que voy a intentar hablar, es de en qué y por qué la filosofía no se reduce a psicoanálisis. Bueno, en la última de las lecciones, de sus nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, dice Freud, y ahí me parece que dice bien, que la filosofía no es una Weltanschauung, no es una cosmovisión, es decir, una visión del mundo en donde todo tiene su puesto más o menos fijo. Esa es una afirmación explícita de Freud con la que yo estoy de acuerdo. Es verdad que una filosofía no es exactamente una concepción del mundo, porque la concepción del mundo tiende a dar una visión estática del mundo, mientras que la filosofía, si se destaca por algo, es ante todo por ser búsqueda, por ser, como decía Hegel, de la conciencia, relación, búsqueda, movimiento. Y entonces no es la filosofía exactamente una concepción del mundo. Pero la filosofía, lo veré luego con Wittgenstein, sí tiene una aspiración, no digo que lo logre, a la totalidad. Y en esta relación entre filosofía y psicoanálisis, yo creo que en la obra de Freud y en muchos psicoanalistas posteriores, hasta hoy, que a veces yo me asombro de los momentos reduccionistas, yo creo que hay por parte de Freud un respeto a la especificidad de la filosofía y de otras manifestaciones culturales, del arte, de la religión, de la ética. Creo que por un lado hay un respeto y por otro lado una tentación reduccionista que se da continuamente en su obra. Bueno, esos dos polos podríamos coger casi cualquier artículo e irlos viendo. Por ejemplo, en Dostoyevsky y el parricidio, que no es uno de los artículos que más me gusten a mí, de Freud, de 1927. Comienza Freud diciendo, al hablar de Dostoyevsky no sabríamos qué admirar más. Por cierto, comienzo que le he copiado yo en algún artículo, porque es que me gustó mucho, hablando de otro autor. Como poeta ya lo sabemos, si acaso muy poco por detrás de Shakespeare, que para Freud, como sabemos, es el top.
Después está el gran moralista, también el hombre fuertemente religioso y, desde luego, el espléndido poeta. Pero el psicoanálisis, con toda su indagación, no puede dar una explicación de esto y tiene que rendir sus armas ante el problema del poeta. Bueno, ahí Freud, magnífico. Es decir, no trata de reducir el dinamismo de la estética a la explicación psicoanalítica, que puede aportar alguna cosa, él lo intenta ahí en Dostoyevsky y el parricidio, pero que no logra reducirlo. Estas tensiones se ven en otros momentos de su obra. Si, por ejemplo, cogemos Totem y Tabú, de 1913, una obra fantasiosa, problemática, antropológicamente desquiciada, pero que a mí me parece que es que las cosas que dice Freud de la antropología no se mantienen, pero que, a pesar de esa apariencia fantasiosa, él mismo dudó durante años, cosa que no le pasó con otras obras, de publicarlo, pero no me quiero meter ahora en esa cuestión. Pese a ese disparate científico que antropológicamente es Totem y Tabú, la reivindico porque creo que psicoanalíticamente, y a pesar de sus deficiencias, tiene un enorme valor. No voy a meter ahora en por qué. Pero cogemos Totem y Tabú respecto a otra esfera que no sea el psicoanálisis. Y en el comienzo del capítulo 4, que es al que todos los otros van encaminados y que es el central, Freud empieza diciendo: para hablar de un fenómeno tan complejo como la religión, habría que pedir la colaboración a disciplinas tan dispares como la psicología, la sociología, la antropología y la filosofía, pues uno no se puede pronunciar fácilmente sobre un fenómeno tan complejo. Y uno, cuando lo lee, dice: qué hombre más prudente, qué ponderado. Eso es un engaño. No sé si es una concesión a la galería, porque es que 3, 4 páginas después, muy poquito después, coge y hace lo contrario. Dice: de tal manera que la explicación psicoanalítica de la religión es la fundamental y la clave de todas las demás explicaciones. Y uno dice: qué barbaridad, qué atrevimiento, qué osado. Entonces, en Freud hay siempre esta oscilación entre el respeto por otras disciplinas y el intento de reducción. Y bueno, eso yo lo he visto hasta el presente. Ahora resulta que el psicoanálisis es una ética. Bueno, eso en mis discusiones con los lacanianos, a algunos creo que les he convencido, y mira que son difíciles de convencer, pues hay que decirlo todo. Pero el psicoanálisis no puede ser una ética. Entonces, ¿en qué el psicoanálisis, en algunos temas, no puede ser una filosofía? De los múltiples temas, ya hemos visto algo del arte, de los múltiples temas que se puede hablar, yo voy a centrar brevemente en dos, en los que Freud se centró particularmente, que fueron en la ética y en la religión. Son los que más ampliamente recorren su obra, más que el arte, sobre el que no tiene tantos ensayos, aunque tiene muchos. A la religión, siendo él profundamente religioso, tuvo pocas tentaciones de ser creyente, pero a la religión le dedica los ensayos culturales más amplios, desde los actos obsesivos y las prácticas religiosas del año 7, a Totem y Tabú del año 13, a una neurosis demoníaca del siglo XVII de 1923, El porvenir de una ilusión de 1927, una experiencia religiosa también del 27, El malestar en la cultura del 30, y Moisés y el monoteísmo, que ocupa los años finales, pues uno se queda sorprendido de la atención inmensa que Freud dedicó al fenómeno religioso, aparte de lo que dedica a la religión en muchos otros ensayos, por ejemplo, en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, del año 10. Y a la ética, o cuestiones relacionadas con la ética, pues está la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna del 8, sobre una degradación general de la vida erótica, un ensayo que a mí me parece precioso, del año 12, consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Es decir, hay una enorme preocupación, y es a esos dos campos que la propia producción freudiana se dedicó, es a los que me quiero centrar brevemente, para ver por qué, en qué y por qué yo creo que la filosofía no se puede ni se debe reducir a psicoanálisis. En el campo de la ética. El campo de la ética, dice en nuestros días Jürgen Habermas, que debería estar caracterizado por problemas de delimitación, fundamentación, aplicación. Es decir, en qué se delimita la ética con otros saberes,
o con otras disciplinas, cómo se fundamenta, cómo se aplica. Dentro del inmenso abanico, bueno, Iluminada citaba alguna de las obras, La aventura de la moralidad, que es una especie de intento, es verdad que es una obra de colaboración, de hacer una lectura de algunos problemas éticos básicos en nuestros días, dentro de la el inmenso capítulo de problemas éticos que podríamos señalar. Yo me quiero detener brevemente en dos, pero son dos que son centrales. Uno, el problema de la libertad, y otro, el problema de la fundamentación. Digo, todo esto dicho en abreviatura, porque es que son problemas que atraviesan la historia del pensamiento de Platón en nuestros días y podríamos estar mucho tiempo. El problema de la libertad. Se dice que sin libertad no hay ética, porque si un sujeto no es libre no puede ser responsable de lo que hace y por lo tanto no se le puede imputar responsabilidad moral alguna. Tampoco podríamos hacer ninguna imputación legal. Es decir, que las imputaciones legales y morales presuponen la libertad. Yo defiendo la libertad. Si hago una broma diría que tengo que defenderla porque es que si no me quedo sin trabajo. Como soy profesor de ética y la ética presupone la libertad, pues claro, si digo que no hay ética me tengo que dedicar a otra cosa. Pero naturalmente esto es una broma. Como la libertad es uno de los problemas irresolubles, que son a los que los filósofos nos dedicamos a problemas que no tienen solución y así quizá nos distraemos de otras cosas. No tienen solución, pero podemos ver cómo se pueden plantear mejor, ver que hay caminos en salida, en fin. Pues el problema de la libertad se recorre al menos desde la ética nicómaco de Aristóteles a, por ejemplo, la última discusión que Habermas ha hecho con las neurociencias entre naturalismo y religión. El libro, uno de los últimos libros de Habermas, pasando, por supuesto, por todo el planteamiento kantiano, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en donde el problema de la libertad está. Textos antiguos, con mis alumnos, que todos los años tengo un curso de ética, que empiezo el martes. Bueno, una de las cosas que yo gozo y que creo que ellos gozan es que textos que parece que están muertos, la ética nicómaco, escrita ahí 4 siglos antes de nuestra era, bueno, tiene una actualidad y una vigencia. En el capítulo 3 Aristóteles estudia el acto voluntario. ¿Cuándo podemos considerar que un acto es voluntario? Es decir, el problema de la libertad, dicho con otra terminología. Y como le parece difícil definirlo, va dando rodeos diciendo lo que no es voluntario. Y bueno, pues después de su investigación, Aristóteles viene a concluir que un acto podríamos considerarlo voluntario cuando no está realizado ni por compulsión ni por ignorancia. La reflexión de Aristóteles es muy fina, no solo porque va poniendo ejemplos límites. Por ejemplo, por citar solo uno, cuando el capitán de un navío se encuentra con una tormenta y decide tirar toda la carga al mar porque piensa que así el barco se aligerará de peso y quizá pueda salvar a la tripulación, ¿ese acto es libre o es compulsivo? Es decir, que son reflexiones que podemos aplicar muy bien en nuestros días. Claro, el acto por un lado es libre porque es una decisión del capitán, por otro lado es compulsivo porque son la fuerza de los elementos las que parece que llevan al capitán a tomar esa decisión. Pero Aristóteles nos previene una cosa: si todos aquellos actos que consideramos habitualmente libres decimos que también son compulsivos y que están determinados, entonces el término compulsión adquiere tal amplitud que acaba por no significar nada. Bueno, pues yo creo que Freud, respecto a este problema de la libertad, que para la ética es su condición de posibilidad, si no hay libertad no hay ética, pues yo creo que este problema de la libertad Freud lo tiene mal planteado, no lo aborda explícitamente nunca. Lo tiene mal planteado, la verdad es que yo creo que mal planteado. Como estoy hablando de la filosofía, quizá mi visión de Freud os puede parecer que es negativa, es enormemente positiva, porque desde los 16 años que oí hablar de él, lo primero que pensé es, llegado su día me psicoanalizaré. Y luego he escrito bastantes libros y artículos sobre el psicoanálisis, pero en fin, hoy me toca hablar desde el otro lado. Yo creo que en Freud hay... Desde luego, el tema de la libertad nunca está tematizado, objetivamente, y yo diría que hay una contradicción entre su teoría psíquica, que es rigurosamente determinista,
determinista hasta en sus mínimos detalles, como dice Freud, no solamente en líneas generales, hasta el mínimo gesto de una compulsión neurótica lo podemos analizar. Hay una contradicción entre una teoría psíquica rigurosamente, que aspira al menos a ser rigurosamente determinista, y una práctica clínica que continuamente supone la libertad. Y claro, ahí uno se queda, dice, ¿por qué usted no lo ha teorizado un poquito mejor? Porque, claro, no hay posibilidad de que un paciente vaya a la consulta si, aunque sea de una forma más o menos oscura, él no se sabe responsable de lo que le pasa. Él no se sabe cómplice de ese síntoma del que se queja. Si alguien no percibe que hay algo en él que le hace cómplice de que sucede, no va a un psicoanálisis. Y la práctica psicoanalítica misma está basada en el supuesto de la liberación, de la emancipación. Por eso Jürgen Habermas clasificaba al psicoanálisis entre las ciencias en un sentido muy amplio, emancipatorias. Y el propio Freud lo declara una y otra vez. Cojamos la Gradiva de Jensen, del año 7, el delirio de los sueños en la Gradiva de Jensen. Y en un pasaje dice Freud en un momento, toda cura psicoanalítica es un intento por liberar el amor reprimido, liberar el amor reprimido, que había encontrado en los síntomas por pobres bastardos un compromiso. Bueno, el excelente literato que es Freud está hablando del amor y lo que puede fructificar, dice sí, pero los síntomas son solamente los bastardos. ¿Pero qué trata el psicoanálisis? De un proceso de liberación, de emancipación, de tal manera que el amor no fructifique en síntomas, sino de una manera más sana. Es verdad que esto nos puede sonar muy poético y otras veces, como por cierto el otro día que nos encontramos, hablamos, otras veces Freud es más pesimista y, por ejemplo, al final de Estudios sobre la histeria no habla de eso tan bonito, de que florezca el amor reprimido, sino que dice, lo único que intento con el psicoanálisis es pasar del sufrimiento neurótico a la miseria corriente. Que es, en fin, más. Pero sea que se trate del paso del sufrimiento neurótico a la miseria corriente, del amor comprometido en los síntomas al florecimiento del amor, en el psicoanálisis hay un intento emancipatorio y, por lo tanto, un supuesto de libertad, como Habermas ha reconocido y muchos otros. Y, por decirlo en palabras de Manoni, es verdad que el psicoanálisis se puede definir en fórmulas abreviadas, el paso de lo inconsciente a lo consciente, de muchas formas, que luego siempre hay que matizar, pero por decirlo con una fórmula de Octave Manoni, de lo que trata el psicoanálisis de que es, y dice en un pasaje Manoni, de que el pasado no se me convierta en destino. Bueno, eso no supone la posibilidad de la libertad. ¿Y qué hace Freud con la libertad? Si leéis el último capítulo de una obra del año 4, por eso he dicho, que es la psicopatología de la vida cotidiana, Freud, animado por lo deslumbrante, ahí yo supongo que como mucha gente, lo deslumbrante de sus descubrimientos, no solo con Aliquis, con Botticelli, Signorelli, Boltraffio, sino los 1000 ejemplos que da, y hasta un número dicho al azar, uno de los ejemplos que pone al final. Diga un número al azar, dice el paciente, 426.718. Dice, bueno, pues asocie. Bueno, aquello, la explicación que da Freud es deslumbrante. Pero claro, animado por ese deslumbramiento, después incluye un último capítulo, determinismo, causalidad, superstición, que es un auténtico disparate. Filosóficamente hablando, aquello es un disparate. El psicoanálisis va a poder aclarar todos los problemas, los mitos del pecado original, el bien y el mal. Dios mío, el psicoanálisis como piedra filosofal. Eso es lo que el psicoanálisis nunca debe hacer. Lo que el Freud de 1931 dirá que no puede hacer. Eso respecto al problema de la libertad. Y respecto al otro problema por el que la ética no se reduce al psicoanálisis, es el problema de la fundamentación. Del que, como de la libertad, voy a decir dos cosas. Fundamentar no es otra cosa, o intentar fundamentar, porque una cosa es que lo intentemos y otra que lo logremos, fundamentar no es otra cosa que dar razones. Y entonces, una de las tareas de la ética, yo diría que quizá la central y la básica, la que a mí más me ha preocupado, es ¿qué razones tenemos para defender nuestros principios éticos? A mí me parece que como la ética abandona esta cuestión, vamos al irracionalismo. Y me parece francamente peligroso, que es lo que le pasó a la ética de mediados del siglo XX. Bien en su vertiente
emotivista anglosajona, de Stevenson, por ejemplo, bien en su vertiente existencialista sartriana, en donde la moral se reducía a inventar. Oiga, pero es que no todo invento nos hace igualmente humanos. Y entonces, si además de nuestra capacidad creativa e inventiva no damos razones de por qué, por ejemplo, el nazismo no nos parece bien, y decimos es que los valores son relativos a cada cultura, pues no tenemos que achacar nada a ningún régimen despótico, a que haya gente que abuse de los niños. Es decir, la ética se tiene que apoyar en razones, y de ahí que el movimiento que más fuertemente yo creo que ha intentado fundamentar la ética en nuestro tiempo, que son las éticas discursivas de Apel y Habermas, desde luego la estela kantiana, se han inscrito en lo que se ha llamado la rehabilitación de la razón práctica. A lo mejor no logramos fundamentar últimamente, pero sí podemos dar buenas razones, aunque no sean razones últimas, que nos permitan enfrentarnos al relativismo fácil. Porque, claro, el relativismo tuvo un momento, a ver, ¿cómo me expreso?, progresista. Son maneras de hablar.